Jeremías capítulo 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Jeremías capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Dios requiere obediencia. Obedece por amor. Dios requiere obediencia. Obedece por amor. Aquí Jeremías vemos como él pronuncia un mensaje de condenación hacia aquellos que simplemente cumplen rituales, ceremonias, sacrificios, simplemente por el hecho de hacerlo. O sea, es su finalidad. No lo hacen por servir a Dios, no lo hacen por amor a Dios. Es que todo lo que hacemos debe ser para dar gloria a Dios. Sin embargo, es posible tratar las acciones del culto como una finalidad en sí. O sea, realmente podemos reunirnos con la iglesia simplemente para sentirnos bien o para decir que lo hemos hecho. Podemos cantar himnos por cantar. Podemos orar por el simple hecho de orar. Podemos leer nuestra Biblia simplemente por leer. Podemos estudiar teología por el simple hecho de saber más. Y todas esas cosas son buenas, pero todas ellas deben de llevarte a la adoración a Dios. Pero si no te llevan a la adoración a Dios, llegan a ser un ritual, llegan a ser algo como una costumbre, una tradición que se hacen simplemente porque es tradición. Es como la finalidad de ello. Es el simple hecho de hacer varias actividades o varios ejercicios y ya está. Esa es la meta. Y es la mentalidad incorrecta. Porque todo ello debe llevarte a adorar a Dios. Y es que Dios desea obediencia. Dios desea amor. No debemos hacer buenas obras por el simple hecho de hacer buenas obras. Debemos hacer buenas obras porque amamos a Dios. Dios no quiere un ritual vano. Dios quiere que hagamos todo lo que hacemos porque le amamos. O sea, Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestra vida. Ahora, Jeremías empezó su ministerio, ahí en el capítulo 1 nos menciona que empezó en el 13º año del reinado de Josías, rey de Judá, que serían como el 627 a.C., y él ministró años después de la deportación a Babilonia, que ese cautiverio, la destrucción de Jerusalén ocurrió ahí en el 586 a.C. Entonces tuvo un ministerio bastante largo. Lo que hay que notar es que para este tiempo el reino del norte ya ha sido llevado cautivo a Asiria. Eso ocurrió en el 722 a.C., y fueron llevados cautivos a Siria por su pecado. Entonces Jeremías trae un mensaje de alerta donde comunica la palabra de Dios diciendo: si no os arrepentís, si no cambiáis vuestra conducta, vais a ser llevados cautivos, vais a sufrir por vuestro pecado, vais a recibir el castigo por vuestra maldad. Y es que el profeta Jeremías denunció la perversión de la adoración. Denunció la perversión del culto en el templo y también denunció la idolatría de Judá. Él no estaba rechazando el sistema sacrificial, sino que rechazaba la actividad del sistema, porque separaban los sacrificios de la obediencia. Pensaban que con simplemente cumplir los sacrificios, los rituales, las ceremonias, eso era suficiente. Si hacían eso, era suficiente. No tenían que poner en práctica la palabra de Dios, no tenían que obedecerle, podían vivir como les daba la gana, mientras que cumplían esos sacrificios, esos rituales, eso era suficiente. Ahora, aquí el capítulo 7 de Jeremías, en los primeros 15 versículos, vemos cómo el pueblo de Judá ha hecho del templo como un amuleto. El simple hecho de que el templo está en Jerusalén, el templo es el templo de Yahweh, entonces ellos piensan, son intocables. Ningún enemigo les va a poder vencer porque Yahweh es el Dios todopoderoso, su templo está en Jerusalén, entonces
somos intocables. Y habían puesto al templo de Yahweh como un amuleto, como que les protegía con el simple hecho de que estaba en su territorio. Pero habían despreciado a Dios. No estaban viviendo de acuerdo a sus mandamientos, no estaban poniendo en práctica su palabra. Y entonces el templo de Dios en Jerusalén se había convertido en una cubierta para toda clase de maldad. Y por ello Dios promete destruirlo. Podéis notar, voy a leer aquí el texto, Jeremías 7 del 1 al 15, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad, lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Entonces aquí, esos primeros 15 versículos de Jeremías 7, ese texto que acabo de leer, ahí Jeremías 7 del 1 al 15, vemos como Dios dice, porque han confiado en el templo, lo han hecho como una especie de amuleto, ellos persisten en su maldad, pero confían en el templo en vez de confiar en Dios y continuar en toda su maldad, pues Dios va a destruir el templo. Y va a hacer como hizo con Silo. Silo es el lugar donde estaba el santuario de Dios antes, o sea, cuando llegaron a la tierra prometida, durante un largo tiempo estuvo en Silo, pero por su maldad Silo fue destruido. Entonces, por ello, Dios está diciendo, mira, ir a Silo, mirad ese lugar, esa ciudad, mirad que está totalmente destruido. ¿Por qué? Porque me abandonaron. Entonces, voy a hacer lo mismo con Jerusalén, porque me habéis abandonado. Y os voy a echar de mi presencia, nos dice el versículo 15, como hice con las tribus del norte, o sea, el reino del norte, lo cual lo significa aquí como Efraín, ahí en versículo 15. Y entonces, el templo de Dios en Jerusalén se había convertido en esa tapadera de hacer toda clase de maldad, y por ello Dios les promete que lo va a destruir. Y luego podéis notar del versículo 16 al versículo 20, donde junto a los rituales del templo, sí, presentaban un montón de sacrificios en el templo, pero junto a ello el pueblo adoraba a la reina del cielo, que demostraba la falta de sinceridad del pueblo. Y lo vamos a ir del versículo 16 al versículo 20. Dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré.
¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Entonces aquí vemos cómo les reprocha por su idolatría, porque aunque cumplen un montón de rituales y sacrificios en el templo, están adorando a otros dioses. Están siendo desleales, son idólatras. Y entonces, llegamos aquí a nuestro texto, del versículo 21 al versículo 28, donde vemos que el pueblo de Judá ha demostrado su rechazo de la soberanía de Dios. Y ante tales circunstancias, el sistema sacrificial, o sea, todos los sacrificios en el templo, no significa nada para Dios. Porque si no estás dispuesto a cumplir la palabra de Dios, no estás dispuesto a obedecer a Dios, no estás dispuesto a amar ni a servir a Dios, todos esos rituales no sirven para nada. Todos esos sacrificios que estaban presentando ahí en el templo no servían para nada porque Dios no los valoraba, no los aceptaba. Hacían un montón de sacrificios y decían que eran para Dios, pero no obedecían a Dios, no servían a Dios, no le amaban como debían de hacerlo. Y es que Dios nunca quiso que su templo, o incluso los sacrificios, se volvieran vacíos e insignificantes. Y por eso Dios les reprocha por medio del profeta Jeremías. Y Jeremías debe de proclamar el mensaje, escuchen o no. Por eso aquí nos dice el texto, Jeremías 7 del 21 al 28, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Eso es Jeremías capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Y es que Dios requiere obediencia. Obedécele, obedece por amor. Aquí podéis notar en versículo 21, donde Yahweh, el Dios de los cielos, es el Dios de los ejércitos. Él es el Dios soberano, Él es el Dios de Israel. Él es quien pronuncia esta afirmación sorprendente. Porque aquí en versículo 21, Dios dice: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Ahora, cuando consideramos Levítico y el proceso de presentar los sacrificios y las leyes sacrificiales, aquí podemos notar el sarcasmo, que Dios usa sarcasmo al decir que el pueblo puede ofrecer los holocaustos con los sacrificios. Y es que el propósito es mostrar el concepto erróneo que tiene Judá de los sacrificios.
Porque la ley de Dios requería que el holocausto fuera consumido por completo por el fuego. No se debía comer. Pero Dios aquí está diciendo, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. O sea, otros sacrificios no tenían que ser quemados por completo y se podían comer. Lo podemos ver ahí en Levítico capítulo 3. Pero en Levítico 1, que nos da la ley sobre los holocaustos, nos dice, Levítico 1, del versículo 3 al 9, dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y versículo 9 dice, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Eso es Levítico 1, del 3 al 9. Se lee en cuanto a los holocaustos. Ese sacrificio era dedicado por completo a Dios. Se debía de quemar completamente ahí sobre el altar. No se debía de participar de ello, no se debía de comer de su carne. Entonces, era diferente al resto de los otros sacrificios. Porque los otros sacrificios implicaba comunión con Dios, paz con Dios, y entonces se podía comer de la carne. Y en algunos de los sacrificios era obligatorio comer de la carne. Pero aquí podéis notar donde en Jeremías 7, versículo 21, Dios dice, mezclar los holocaustos y los sacrificios. Aunque de acuerdo a la ley ahí en Levítico nos dice que son diferentes y hay que tratarlos de manera diferente y hay que presentar los sacrificios de la manera que Dios ha establecido. Y por eso aquí notamos el sarcasmo, porque Dios está diciendo, sí, juntadlo, da igual, porque no los voy a recibir. Da igual si los mezcláis. No voy a recibir ninguno de vuestros sacrificios. Y es que Dios le dice al pueblo que coma de la carne del holocausto. Y es que no entienden el significado de los sacrificios. Por ello, pueden comer de lo que está destinado exclusivamente para Yahweh. O sea, el holocausto estaba destinado por completo para Yahweh, pero mira, participar de ello, comer de ello, da igual. ¿Por qué? Porque a Dios ya no le importa esos sacrificios, no los acepta porque no tienen un corazón dedicado a Dios, porque le están siendo desobedientes. Por eso Dios les dice que traten todos los sacrificios de manera igual. A Dios ya no le importa. A Dios no le interesa lo que hacen con los sacrificios, porque todos sus sacrificios eran inaceptables. Y pueden aumentar el número de sus sacrificios, pueden presentar los sacrificios que quieran, aumentarlos, hacerlo como les dé la gana, siguen siendo inútiles. No les va a aventajar para nada. Dios los rechaza. Dios rechaza todos sus holocaustos, todos sus sacrificios. Incluso en Jeremías 6:20 dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables y ni vuestros sacrificios me agradan. Eso es Jeremías 6, versículo 20. Y es que aunque sus ofrendas y sus sacrificios eran numerosos, presentaban un montón, hacían el ritual, no venía del corazón, no eran obedientes a Dios. Es que esas ofrendas, esos sacrificios no podían sustituir la fe. No podían sustituir el amor, no podían sustituir la obediencia. Por ejemplo, es lo que dijo el profeta Samuel
a Saúl cuando Saúl no obedeció el mandato de Dios y perdonó a Agag, rey de Amalek, y a lo mejor del ganado, cuando Dios le había dicho que debía de destruirlo por completo. Y el profeta Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Eso es 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, donde el profeta Samuel está diciendo: mira, es mejor obedecer a Dios que presentar un montón de sacrificios que no valen para nada. Y la razón por la que no valen para nada es porque no están obedeciendo. Es porque no están sirviendo a Dios con fidelidad. No le están amando. En Salmo 51, del 16 al 17, aquí el rey David escribe este salmo inspirado por Dios cuando él ha pecado en adulterio con Betsabé, ha matado a Urías, ha mentido, ha hecho un montón de pecado, pero él mismo sabe que lo que Dios requiere es arrepentimiento, un espíritu quebrantado. Y nos dice Salmo 51 del 16 al 17, dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es Salmo 51 del 16 al 17. O sea, Dios quiere el corazón. Los sacrificios vanos, el ritual vano, el hacer cosas en nombre de Dios sin tener el corazón, sin realmente servir a Dios, sin hacerlo por obediencia a Dios, no sirve. Por eso Proverbios 15, versículo 8, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, es detestable delante de Dios. Aquí viene una persona impía que no teme a Dios, no vive para Dios, no le reconoce, sino que le desprecia, no le ama, no le sirve, no quiere nada que ver con Dios, pero sí, oye, quiere que Dios le bendiga. Entonces, bueno, pues trae sacrificios. Dios dice: no vale para nada. ¿Por qué no vale para nada? Por su corazón. Porque no lo hace en obediencia, no lo hace por amor. Y por eso el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Eso es Proverbios 15, versículo 8. Es que un ingrediente esencial de cualquier sacrificio es la actitud de obediencia a Yahweh y a su palabra del que se presenta para adorar. O sea, aquel que viene delante de Dios a presentar un sacrificio debe hacerlo con la actitud correcta, debe de mostrar obediencia, piedad. Dios requiere obediencia y hay que hacerlo por amor, hay que obedecerle porque le amamos. Por eso aquí vemos que Dios dice: sí, mezclad los sacrificios, me da igual lo que hagáis con los sacrificios y el número que traigáis, porque no los acepto. Versículo 22 dice: porque no hablé, eso es Jeremías 7:22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ahora, este versículo puede ser un poquito confuso, entonces hay que entender que el punto de referencia del que está hablando es el tiempo del Éxodo, cuando Dios saca y libra al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, y Él demostró su soberanía con sus obras maravillosas. Y entonces, en ese entonces, Israel aceptó a Yahweh, el Dios verdadero, por Señor soberano, y entró en un pacto con Él. Y aceptó las obligaciones del pacto. Entonces, eso fue lo primero que ocurrió. Y ahí en Éxodo 19, del 3 al 8, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
y Moisés refirió a Jehová las palabras del pacto. Eso es Éxodo 19, del 3 al 8. Entonces ahí vemos cómo Israel aceptó a Yahweh como su Señor, como su Dios, el Señor soberano, entró en un pacto con él, aceptó las condiciones del pacto. Eso fue el primer paso. O sea, como primer paso, Yahweh presentó su exigencia de aceptar el pacto de manera incondicional. Tenían que aceptar el pacto. Después presentó los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20. Pero no mencionó los detalles del culto, no mencionó los detalles de los ritos, y las ceremonias y los sacrificios, etc. Eso ocurrió después. Después que se confirmó el pacto, ahí en Éxodo 24, entonces Dios declaró los detalles del culto, los detalles del sacerdocio y de los sacrificios. Entonces, el orden de la revelación indica que la obediencia es más importante que los sacrificios. O sea, todo empezó con la obediencia. Entonces, ahí, cuando establecen el pacto, Dios presentó su exigencia de aceptar el pacto de manera incondicional. Debían de decir, sí, vamos a obedecer. Ese era el primer paso. Entonces, viendo que la obediencia es mucho más importante que los sacrificios. Los sacrificios vinieron después. Y los sacrificios mostraban obediencia, mostraban el corazón, pero no puedes simplemente presentar los sacrificios y olvidarte de la obediencia, y olvidarte del amor a Dios, hacia Dios, y olvidarte de tu relación con Dios. No puedes intercambiarlos, o sea, van juntos. Tienes que demostrar fe y luego vas a poner en práctica los sacrificios, los rituales, etc. ¿No? Hay que obedecer a Dios. Es primordial. Entonces, no está negando el sistema sacrificial, sino que lo está poniendo en un segundo plano, en contraste con la obediencia. O sea, no es que el sacrificio no fue parte del culto en el desierto, ni que no hubo oportunidad de sacrificar en el desierto, sino que el sacrificio no fue el aspecto central de la adoración. Principalmente era la obediencia a Dios, el amarle a Él. Lo primordial siempre ha sido la obediencia. Es que la ley moral siempre ha tenido más importancia que la ley ritual. El problema es que Judá, en los tiempos de Jeremías, se estaba centrando en los sacrificios y los rituales y dejaba a un lado la obediencia a los mandamientos de Dios. Y pensaban que eso era lo único que necesitaban. El ritual, los sacrificios, el cumplir ciertas normas, ciertas ceremonias, etc. Eso es suficiente, era un fin en sí. O sea, era en lo que se enfocaba, en vez de tener un corazón dedicado a Dios y sí cumplir los sacrificios y los rituales, etc., pero hacerlo por amor a Dios. Y es que si falta la obediencia, entonces Dios rechaza los sacrificios, Dios rechaza los rituales del templo. Es que los sacrificios eran evidencia de la fe, no un sustituto para la fe. Por eso Jesús mismo en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, hay que obedecer a Dios, hay que poner en práctica sus mandamientos. El problema es que hoy en día también hay muchos que se enfocan en el ritual, en vez de la obediencia hacia Dios y su palabra. Y se enfocan, bueno, pues en orar, en leer la Biblia, en dar ofrenda, etc. Son cosas buenas, pero cuando ese es el fin, esa es la meta, solamente hacer esas cosas y no se obedece a Dios y no se sirve a Dios, eso es un problema. Dios no lo acepta, porque Dios requiere obediencia. Y entonces por eso en versículo 24 vemos cómo Dios resalta la importancia de la obediencia. Perdón, versículo 23. Versículo 23. Mas esto les mandé. Entonces, Dios no se enfocó inicialmente en los sacrificios. El primer paso, ¿cuál fue? Obediencia. Por eso en versículo 23. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. O sea, la exigencia divina es escuchar
su voz. Y implica que cuando escuchas, obedeces. Escuchas y obedeces. O sea, es necesario la obediencia. Porque es posible oír de manera puramente física, ¿no? Es como un estudiante que sí, oye todo lo que dice el profesor, pero su mente está en otra parte, ¿no? Le entra por un oído y le sale por el otro, como se dice, ¿no? Está físicamente presente y sí, su oído capta el sonido de la voz de su profesor, pero no entiende absolutamente nada y no tiene ningún deseo de entender lo que está diciendo el profesor, ¿no? Hay esa clase de oír. Pero también hay el oír con compromiso, con el deseo de entender, con el deseo de poner en práctica, con el deseo de escuchar. Y eso es lo que Dios desea. Cuando Él dice, escuchad mi voz, Dios desea, al escuchar, vas a obedecer, vas a poner en práctica. En Jeremías 11, del 3 al 4. Así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso es Jeremías 11, versículo 3 al 4, donde básicamente ahí está reiterando este mismo punto que nos dice aquí el versículo 23 de Jeremías 7, 23. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. O sea, Dios bendice a aquellos que escuchan su voz, que ponen en práctica su palabra. O sea, Dios desea a aquellos que se dedican a escuchar la voz y a obedecerle. Porque Dios mandó a Israel a escuchar su voz. Es que la obediencia es clave en la relación con Dios. La exigencia central de Dios no fue el desempeño de rituales, sino la obediencia. Ahí en Deuteronomio 26, del 16 al 19, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de poneros por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Eso es Deuteronomio 26, del 16 al 19. En ese compromiso, esa dedicación a Dios de obedecer su palabra, de aceptarle como Dios. Y entonces ahí es como volvemos, somos su pueblo al recibirle como Señor, al obedecerle. Y entonces eso es lo que Dios exige, es obediencia. Y requiere obediencia más que los sacrificios. Por eso, muchos de los profetas, por ejemplo en Isaías 1, del 11 al 13, Isaías 1, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Eso es Isaías 1, del 11 al 13, donde Dios les reprocha, por medio del profeta Isaías, de su maldad. Están enfocados en el ritual, en los sacrificios, y piensan que eso les pone en gracia con Dios. Y Dios dice, no, porque vuestro corazón no está conmigo. Porque no me amáis, no me servís. En Miqueas capítulo 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, Dios, lo que Él quiere es tu obediencia. Él quiere tu amor. Él quiere que le sirvas a Él. Eso es lo que Él desea. Y lo desea más que un montón de sacrificio. Él desea que le ames y que le obedezcas. Eso es en Miqueas 6, del 6 al 8. Y es que para recibir la bendición de Dios era necesario vivir en obediencia, conforme a las exigencias de Dios. Pero entonces, aunque Dios les dijo, oídme, escuchadme, obedecerme, escuchad mi voz, como nos dice ahí Jeremías 7, 23, ¿cómo respondió el pueblo de Israel? Versículo 24, y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, aquí Jeremías hace un recordatorio de la desobediencia de Israel. A pesar de que afirmaron obediencia, ahí en Sinaí, no obedecieron, sino caminaron en sus propios consejos. Entonces, en vez de obedecer a Dios, en vez de servirle, en vez de andar de acuerdo a su voluntad, en vez de hacer lo recto por amor a Dios, hicieron su propia voluntad, siguieron sus propios consejos, no escucharon la voz de Dios. En vez de mejorar sus caminos, los empeoraron. O sea, rechazaron las obligaciones del pacto y por ende rechazaron a Dios. Y por ello aquí Jeremías describe a personas que se apartan más y más de Yahweh por su rebelión. Son rebeldes. Y entonces en vez de acercarse a Dios y buscarle a Él, buscar su rostro, ¿qué es lo que hacen? Le dan la espalda. Y lo único que Dios ve es su espalda. Ellos se van, se apartan de Dios, no quieren obedecerle, no quieren servirle, no quieren andar de acuerdo a las exigencias de Dios, ni de acuerdo a sus palabras, ni sus mandamientos. Se apartan de Dios. Y eso muestra desprecio. Porque, como nos dice aquí, Jeremías 7:24, no oyeron, ni inclinaron su oído. O sea, no quisieron prestar atención, no quisieron atender a sus palabras, sino que es lo que hicieron. Atendieron a sus propias palabras, sus propias voluntades, sus propios deseos. Porque dice, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón, malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, vemos lo tercos que eran. No querían humillarse delante de Dios ni escuchar su palabra, sino que quisieron caminar en sus propios caminos. Aunque Dios les mandó sus profetas para hacerles volver, para hacerles conocer su palabra. Porque versículo 25, desde el día que vuestros padres salieron de la casa de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Entonces, aquí está destacando que cada generación, desde que sus ancestros salieron de Egipto, cada generación ha ignorado la palabra de Dios. O sea, la descendencia de Israel hacia Dios, esa descendencia de los hijos de Israel había sido rebelde desde el principio. La desobediencia de Israel hacia Dios no era nada nuevo. Y aunque Dios les envió sus profetas con su mensaje, les envió los profetas con urgencia, con persistencia, sin embargo no quisieron escuchar a los profetas de Dios. Aunque Él les mandó profetas día tras día, les comunicaban el mensaje de Dios, pero no querían escuchar, les rechazaron. Y a la gran mayoría de ellos les dieron muerte, ¿no? Les rechazaron a tal punto que les quitaron la vida. Y en versículo 26 dice, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Ahí vemos esa persistencia en rechazar a Dios. No prestaron atención a Dios, no escucharon su voz. Persistieron en su rebeldía, persistieron en su terquedad. En vez de oír la palabra de Dios y corregir sus caminos, hicieron más mal que las generaciones anteriores. Es como que
se quedaron con lo malo. Aprendieron la maldad de sus padres y añadieron maldad. O sea, cada generación continuaba en desobediencia. Y por ello Jeremías les anuncia la inminencia del juicio divino. Viene el castigo de Dios. Van a ser llevados cautivos a Babilonia si no obedecen, si no cambian su conducta, si no reforman sus acciones. Deben de volver a Dios, deben de arrepentirse de sus pecados, porque Dios les ha dicho, escuchad mi voz. O sea, deben de obedecer a Dios, pero no le han obedecido, le han rechazado, le han menospreciado. Entonces, por ello Jeremías anuncia la inminencia del juicio divino. Pero en versículo 27, Dios le dice a Jeremías, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. O sea, Jeremías debe de continuar proclamando la palabra de Dios, aunque no escuchen. Y predicar a un pueblo que no quiere escuchar es difícil. Y el mensaje de Jeremías hubiera salvado a ese pueblo. Les hubiera librado, les hubiera ayudado, si solamente hubieran obedecido el mensaje que Jeremías les estaba proclamando, o que los profetas les estaban proclamando. Incluso a otros profetas también. Dios les dijo, mira, continúa predicando el mensaje, aunque no escuchen. Eso es Ezequiel 2, del 3 al 5. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, Ezequiel 2, del 3 al 5. Entonces, el pueblo no puede negar que hubo profeta de Dios entre ellos. Ellos escucharon el mensaje, pero no obedecieron. Y por ello, aquí vemos que Dios le da esta misma misión a Jeremías, debe proclamar su palabra, aunque no escuchen, aunque no te oigan, aunque no respondan. Pero entonces el versículo 28 dice, les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Es interesante esa evaluación cuando dice, y pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada, porque anteriormente en el capítulo 5, Jeremías 5, versículo 1, Dios le dio la responsabilidad a Jeremías de buscar a alguien que demostrara la cualidad de verdad, o sea, la cualidad de fidelidad. Ahí en Jeremías 5.1 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Eso es Jeremías 5.1. Y entonces Jeremías busca, ¿y cuál es la evaluación? No hay nadie. No hay nadie quien haga lo recto. Y por eso aquí dice esta última frase del versículo 28, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Aquí termina esta sección expresando que la característica de la verdad ha perecido. O sea, la fidelidad hacia el Dios verdadero ha cesado. No hay personas que sean fieles y obedientes a Dios. Y por ello aquí vemos como Jeremías describe a la nación de Israel, que quebranta el pacto de Dios. Quieren congraciarse con Dios por medio de todos sus sacrificios, todos sus rituales, presentan un montón de sacrificios, pero porque su corazón no está con Dios, porque no están viviendo vidas de obediencia, ni de piedad, ni de rectitud, porque realmente no están sirviendo a Dios. Dios no acepta todos esos sacrificios. Y van a ser castigados por su maldad, porque Dios requiere obediencia, debes de obedecerle por amor. Y que todo lo que hacemos debe ser para dar gloria a Dios. Entonces, cuando hagamos
lo que hagamos, que lo hagamos para honrar a Dios. O sea, cantemos himnos para adorar a Dios. Oremos para hablar con Dios, para honrarle, para alabarle. Cuando leamos nuestra Biblia, que lo hagamos para adorar a Dios. Cuando estudiemos teología, que lo hagamos para adorar a Dios. O sea, que todo se centre en Dios. Todo debe de llevarnos a adorar a Dios, porque Dios desea obediencia, Dios desea amor, Dios desea nuestro corazón, Dios desea toda nuestra vida. Debemos hacer buenas obras, pero hagámoslas por amor a Dios. Sirvámosle de todo corazón. Y es que Dios quiere obediencia. Obedécele por amor. Vamos a terminar en oración.